Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy tenemos el sexto capítulo de Estudiemos la Biblia, la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Sin más preámbulo, pasaríamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8, y dice así: Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a aquellos que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. Fin de los versículos leídos. En este capítulo se nos habla de otro escándalo en la iglesia de los Corintios. Es increíble que, según se nos dio a entender en capítulos anteriores, que ellos se estaban volviendo orgullosos pensando que estaban siendo maduros. Ahora nos encontramos con otro problema dentro de la iglesia, y es que, según se nos da a entender, unos hermanos tuvieron conflictos con temas de dinero. Puede ser deuda, estafa, engaño, etc. No queda muy claro, pero lo que sí sabemos es que buscaron en los incrédulos, es decir, en la sociedad, a alguien que los juzgara. Ahora bien, ¿por qué el escándalo? Si para algo está la justicia. El escándalo radica en que cristianos tuvieron algún pleito por X motivo, no buscaron en la misma iglesia consejo o alguien sabio que juzgara, sino que fueron y llevaron su causa delante de la justicia de los incrédulos. Y esto no tiene sentido alguno, pues nosotros somos los que más conocemos acerca de la justicia, o así debería ser. Y llevar un pleito entre hijos de Dios delante de los incrédulos debería ser motivo de vergüenza, porque ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Y mayor vergüenza deberían haber tenido, porque en aquellos tiempos la justicia reunía a muchas personas para que fueran testigos del juicio, y así se formaba un espectáculo, demostrando que la iglesia necesitaba el juicio de los incrédulos, y aquello no corresponde. El apóstol Pablo menciona que nosotros, los cristianos, juzgaremos al mundo y a los ángeles. Y si se nos dará tal autoridad, indica él, ¿cómo no podríamos siquiera hacer juicio por problemas internos, evitando el escándalo delante de los incrédulos? Es más, ni siquiera deberíamos tener pleito. O si lo tenemos, pues somos seres humanos y cometemos errores, bien que deberíamos pedir disculpas y enmendar el error. Y en esto se ve la madurez. Además, el apóstol Pablo recomienda que es mejor sufrir y soportar la injusticia y el fraude, en vez de llevar un caso de la iglesia a la justicia humana. Ahora bien, estas cosas quedaron como ejemplo para nosotros. Cierto es que suena casi increíble que esta iglesia haya pasado por algunos escándalos, pero es importante comprender que eran las primeras iglesias. No tenían muchas referencias a otras, como hoy. Es más, el conocimiento que hoy podemos recibir es por estas cartas. Ahora que hemos recibido este conocimiento, también es necesario que lo pongamos por práctica. Ahora, con respecto a sufrir la injusticia, como decía el apóstol Pablo, es necesario también mencionar que en casos más extremos, como vimos en el capítulo anterior sobre el caso de inmoralidad sexual, hay también casos de adulterios, abusos sexuales, violaciones, los cuales ni siquiera deberían tomar tiempo de juzgar, pues como vimos en el capítulo anterior, el apóstol estaba indignado que los corintios no hayan hecho algo por la situación con el perverso.
e inmediatamente da la orden que el tal fuera echado y entregado a Satanás. Así también, en la iglesia, en casos graves, debería juzgar rápidamente y entregar al culpable al juicio humano, para recibir su justa condenación, para que, si bien es cierto su carne va a sufrir, no obstante, esperamos que su alma sea redimida. Ahora bien, si algún líder o encargado de la iglesia calla o hace vista gorda al ver actos así dentro de la iglesia, entonces él pasa a ser cómplice de la maldad porque no solo ha callado, sino que ha abandonado su redil como cualquier pastor asalariado, el cual huye y abandona a las ovejas cuando viene el lobo. Así que el Señor nos ayude a que si algún día tenemos pleito con algún hermano, en primer lugar, maduramente, deberíamos, en primer lugar, si fuimos nosotros el que cometió el acto, deberíamos pedir perdón y enmendar el error. En la otra parte, si cometió el error, él también debería ser lo suficiente maduro como buen cristiano, arrepentirse de su mal y enmendar el error. Pero de otra forma, el hermano orgulloso no quisiera enmendar su error ni arrepentirse, entonces deberían llevarlos ante las autoridades de la iglesia, juzgarían correctamente. Y en casos más graves, como lo vimos recién, deberían verse con las autoridades humanas, entendiendo que es casi como entregarlo al mismo Satanás. Pasaríamos a los versículos del 9 al 11, y dice así: ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Fin de los versículos. Se nos especifica quiénes no entrarían al reino de los cielos. Y esto es necesario que no intentemos moldearlo, pues hoy en día se está cumpliendo las palabras dichas del apóstol Pablo, las cuales claramente fueron inspiradas por Dios. Él dice en 2 a Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5: Ahora bien, ten en cuenta que los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Fin de los versículos. Y la palabra del Señor, según lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, no habla de la gente de afuera, sino que habla de gente que va a mostrarse como que fueran devotos o cristianos o fieles o aparentarán tener apariencia de piedad, pero su conducta desmentirá el poder de su devoción. Y sabemos muy claro que la palabra de Dios no miente. Ha sido inspirada por Dios, la cual hoy en día nos sirve a nosotros, la nueva iglesia, de entender lo que va a suceder en el futuro, de las situaciones que nos vamos a tener que enfrentar, como hoy en día. Y como la palabra del Señor no se anda con rodeos ni juega, ha especificado bien claro que ninguno de los que ya mencionamos entrará en el reino de los cielos. Es cierto que algunos de nosotros estábamos en aquella condición, pero repito, estábamos, porque hoy, ya siendo justificados mediante la fe, luchamos todos los días contra nuestra carne, contra el diablo y contra el mundo, para así prevalecer hasta el fin y poder escuchar aquellas hermosas palabras: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que mientras vivamos, no temamos perder favor humano, porque nos odiarán por seguir la justicia, y no escuchemos doctrina de demonios, evangelios tibios que solo conducen a la ruina, porque estos hermanos que decían ser de nosotros,
no son de nosotros. Hermanos que aman el placer, hermanos que dicen que hay que ser empáticos con los de afuera, cuando lo único que buscan es congraciarse con ellos. Y nosotros los cristianos no estamos para congraciarnos con el mundo ni con sus actividades inmorales, sino para poder predicarles y decirles: arrepentíos o pereceréis. Bien, pasaríamos al versículo 12, el cual dice así: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Fin de los versículos. Primeramente, podemos entender que todo nos está permitido, en excepción el pecado y todo lo que conlleva a la vida pecaminosa. Pregunto, ¿será pecado ver televisión? ¿Será pecado hacer algún deporte, ir al gimnasio, ver películas, ver series, jugar y cosas semejantes? Respondo, no, no son pecados, pero no todo es para mi bien. Pues si decido ver series o películas o videojuegos que estos tengan contenido de asesinatos, drogas, prostitución, adulterio, idolatría, violencia o semejantes, pregunto, ¿acaso me haría bien? ¿Me edificaría? O si fuera al estadio o al cine, los cuales son lugares realmente de ídolos, ¿me hará bien? ¿Me edificaría aquello? O si hiciera algún tipo de deporte, como el fútbol, el tenis, el básquetbol, pero con la intención de competir y provocar pleitos, ¿me hará bien? ¿Me edifica aquello? En ninguna manera. No me hace bien ni me edifica. Por ejemplo, la televisión, el contenido que queremos ver de aquella, o lo que ven nuestros ojos. Y si algún hermano quiere ver películas o series como lo especificamos recién, pero que tienen ese tipo de contenido malvado y perverso, entra por nuestros ojos y luego a nuestro corazón. Y según la palabra del Señor, aquello puede provocarnos enfermedad o edificarnos, todo lo que ven nuestros ojos. En Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23, dice así: los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si los ojos son malos, tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Fin de los versículos. Así que lo que usted ve, lo que yo veo, no es que sea cualquier cosa, no es que da lo mismo, no importa, no. Lo que yo veo, el contenido que absorban mis ojos, van directo a mi ser espiritual, y eso puede provocar una enfermedad en mí. Si yo miro contenido malvado y perverso, ¿qué cree usted que pasará en mi corazón? ¿Qué cree que pasará en mí? ¿No dice la palabra del Señor que un poco de levadura leuda toda la masa? Y ya como hemos dicho, la palabra del Señor no anda con rodeos. Es lo que es y dice lo que es ser. Por lo tanto, se nos enseña que lo que nosotros vemos nos hace algún efecto en nuestra vida. Y si nuestro ojo es bueno, solamente nos dedicamos a ver el bien, las cosas buenas, las cosas que nos edifican y las cosas que no nos hagan daño, nuestro ser estará bien, lleno de luz. Pero por el contrario, si mi ojo mirara lo malo, lo perverso, lo maligno, nuestro ser estará en oscuridad. Así que Dios nos ayude, Dios nos guarde, a que tomemos el consejo que Él nos quiere enseñar el día de hoy a través de su palabra. Porque yo mismo, hermanos, también he caído en estas cosas. He visto contenido que es maligno y alejado de Dios, pero también he comprendido que esto no es bueno para mí. Así que sí, hermano, todo nos está permitido, pero no todo me conviene, no todo me edifica, no todo me hace bien. Y si por practicar algún deporte o ir al gimnasio, mi corazón, que es altivo, que es vanaglorioso, comienza a corromperse, es mejor dejarlo, porque nosotros debemos vivir como servidores a la justicia. Muchas veces nos olvidamos, hermanos, de esto que es tan vital. El cristiano no vive para sí mismo,
No vivimos para complacernos a nosotros mismos y para complacer a nuestra carne, sino que vivimos para agradar primeramente a Dios como siervos de la justicia. Antes, como leíamos en Romanos, vivíamos para agradar a nuestros cuerpos, pero hoy en día, siendo esclavos de Jesucristo, vivimos para agradarle a Él. Y es tan terrible lo que el mundo ha provocado hoy en día en la iglesia, que el mundo ha entrado a la iglesia y ha hecho estragos dentro de la iglesia, y ha hecho que el mundo cristiano se adapte al mundo, cuando la palabra del Señor nos dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino renovarnos por el Espíritu de Dios. Y es necesario, hermano mío, que no olvidemos esto. El que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto de ser amigo del mundo no es amigo de amistad física con una persona, sino se refiere al amor hacia el mundo, a adaptar al mundo, a aceptar las cosas del mundo como propias de la iglesia. Dios nos ayude. Hoy en día la palabra del Señor nos dice que todo me está permitido, pero no todo me conviene, hermano mío. No todo me edifica. Si alguno de nosotros hoy en día ha estado viendo contenido que está lejos de Dios, el día de hoy deba dejar hacerlo. Mas si usted se considera fuerte, si usted se considera un cristiano fuerte, que estas cosas no le hacen daño, entonces, bueno, tampoco las comparta. Porque si un hermano que es débil, lo ve a usted entrar a un lugar de ídolos, como es un estadio, como es un concierto, como es el cine, ese hermano que es débil, por su culpa, se puede perder. Y es necesario que si usted quiere seguir haciendo estas cosas, no las comparta, porque lo único que puede provocar es un daño. Y ahora para terminar les digo, ¿y entonces qué podríamos ver? Porque es cierto, el mundo hoy en día, la tecnología nos tiene absorbidos. Qué terrible lo que ha provocado el mundo, que hoy en día en la sociedad ha provocado una separación terrible. ¿Qué pasa? Que en una casa, en una familia, ya no se juntan para tomar once, no se reúnen para almorzar juntos, y si lo hacen es tan brevemente solamente para ir y encerrarse en su pieza y ver videos, estar jugando, estar disfrutando de la tecnología. ¿Y eso acaso será bueno? ¿Será algo positivo? En ninguna manera. Nos ha apartado como familia, ha separado la familia, todas estas cosas. Y este es el estrago que hace el mundo en nuestras vidas. Pero sobre qué puedo ver, podemos ver, como le dije, todo está permitido, pero no todo me conviene, no todo me edifica. El contenido que hoy en día podamos nosotros mirar, que no sea algo que me destruya, que no sea algo que vaya en contra de Dios, que no sea algo que exponga completamente el corazón del hombre. Hoy en día, si usted se da cuenta, las series que hay son violencia, maldad, perversión absoluta, hermano. Es terrible. No es como, por ejemplo, series de antes donde se hablaban de los buenos valores, como por ejemplo los dibujos animados de antes, donde se hablaban de buenos valores, de que hay que ser amigo, de que hay que ser empático, de que hay que amar. Aquellas cosas eran buenas, cierto es, desde el mundo, pero no me hace mal. Sin embargo, lo de hoy en día está atestado, está lleno de maldad, lleno de perversión, idolatría, y estas cosas no pueden entrar a nuestro corazón. Así que mientras usted vea algo que no le destruya, algo que no sea malo, va a estar bien. Lamento mucho haberme quedado tanto tiempo en este solo versículo, pero algunas veces al mirar las redes sociales, páginas donde hay supuestos cristianos, hablan de cada barbaridad, de cada cosa que permiten hacer. Por ejemplo, hablan del mundial como si fuera algo prioritario, hablan de ir a ver equipos de fútbol, de que quieren comprar pasajes, de que quieren viajar para estar en el mundial. Pregunto, ¿cuántos de ellos se perderán algún sermón de la palabra del Señor? ¿Cuántos de ellos dejarán de asistir al templo para ir y estar en un lugar de ídolos?
¿Cuántos días estarán frente a un televisor ensuciando su mente con ídolos que no sirven para nada en vez de estar en el templo adorando a Dios? ¿Será eso algo que me edifique? ¿Será eso algo que me conviene? ¿No es más ser un idólatra igual que ellos? Así que por esto mismo mantengo, mi hermano, mucho tiempo hablando sobre esto porque es necesario hablar de la sana doctrina. Hoy en día la iglesia se ha relajado. Muchos líderes han dejado de hablar de la verdad por temor a que los hermanos se vayan o por temor de que empiecen a funarlos, como es la palabra hoy en día, sino que debería siempre poder hablarse de la verdad. Bien, ahora pasaríamos a los últimos versículos, desde el versículo 13 al 20, y dice así: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Fin de los versículos. El apóstol Pablo, en estos últimos versículos que hemos leído, recomienda a la iglesia que tengamos cuidado con el pecado de fornicación y adulterio, pecados que se cometen contra el cuerpo, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá a él. Así que tengamos cuidado. Sabemos que esto se lo decía a los corintios. ¿Por qué? Porque ellos tenían más riesgos de caer en estas inmoralidades por el entorno donde ellos vivían, ya que en aquellos tiempos la inmoralidad sexual de aquellas épocas, bueno, como hoy en día también, eran muy aceptadas, era algo normal. Hoy en día lo mismo es, ¿cierto? Sí, hoy en día la inmoralidad sexual es completamente aceptada en medio del mundo. Y como último, el apóstol Pablo nos dice que nosotros no somos nuestros propios dueños, no somos dueños de nuestro propio cuerpo. Nosotros fuimos comprados por un precio, y ese precio fue la sangre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que como hemos sido comprados, somos de Cristo y no de nosotros mismos. Ya no vivamos conforme a la vida antigua, sino renovémonos y vivamos conforme a la nueva vida en Cristo el Señor. Dios nos ayude, porque sin su ayuda es imposible. Nos anime el Señor y nos dé la fuerza para seguir adelante y vencer y llegar un día al reino de los cielos. Mis hermanos, gracias por su paciencia. Espero que el Señor les bendiga y que guarde el conocimiento en nuestros corazones y que tengan un excelente día. Adiós.